La batalla de Mosul, librada entre octubre de 2016 y julio de 2017, no fue simplemente una campaña para liberar una ciudad. Fue la culminación de años de decadencia política, tensiones sectarias y conflictos regionales que permitieron que el Estado Islámico de Irak y Siria, mejor conocido como Estado Islámico de Irak y Siria, surgiera de las cenizas de la guerra de Irak. La retirada de las fuerzas de Estados Unidos de Irak en 2011 dejó atrás un Estado frágil, debilitado por divisiones internas y corrupción sistémica. El gobierno del primer ministro Nouri al-Maliki, dominado por facciones políticas chiitas, implementó políticas excluyentes que alienaron a las comunidades árabes sunitas en el norte y oeste de Irak. La disolución de las milicias locales, la marginación de los líderes sunitas y la politización del ejército crearon un terreno fértil para la insurgencia. Estado Islámico de Irak y Siria, que había evolucionado de Al-Qaeda en Irak bajo el liderazgo de Abu Bakr al-Baghdadi, aprovechó este descontento y para 2013 el grupo ya había restablecido su presencia en las provincias de Anbar, Nínive y Salahuddin, mientras que al mismo tiempo se expandía hacia Siria en medio de la guerra civil de ese país. Desde sus bases en Raqqa y Deir ez-Zor, Estado Islámico de Irak y Siria lanzó una campaña coordinada para establecer un califato transitorio, utilizando propaganda y terror para proyectar fuerza más allá de su verdadero número. Las fuerzas de seguridad iraquíes, o Iraqi Security Forces, no estaban preparadas para esta nueva amenaza. A pesar de recibir años de entrenamiento estadounidense y miles de millones en ayuda militar, seguían plagadas de ineficiencia y corrupción. Los comandantes a menudo compraban sus puestos, los soldados recibían un salario bajo y faltaban con frecuencia, y la logística era caótica. Así que cuando las fuerzas de Estado Islámico de Irak y Siria avanzaron sobre Mosul a principios de junio de 2014, encontraron muy poca resistencia. La caída de Mosul fue tanto repentina como catastrófica. Aproximadamente 1.500 combatientes de Estado Islámico de Irak y Siria, usando velocidad y guerra psicológica, abrumaron a una guarnición de más de 30.000 soldados iraquíes. Brigadas enteras colapsaron, los comandantes huyeron y las defensas del ejército se desintegraron en cuestión de días. Los militantes se apoderaron de grandes cantidades de armamento fabricado en Estados Unidos, incluyendo tanques, Humvees y artillería, transformando instantáneamente a Estado Islámico de Irak y Siria de una fuerza guerrillera en un ejército convencional. El 10 de junio de 2014, Mosul, que alguna vez fue la segunda ciudad más grande de Irak y un centro de comercio, cultura y diversidad, cayó por completo. Decenas de miles de residentes huyeron a través del río Tigris hacia las áreas controladas por los kurdos, mientras que aquellos que se quedaron fueron sometidos al dominio de Estado Islámico de Irak y Siria. La pérdida de Mosul fue una humillación nacional para Irak. Para muchos iraquíes, simbolizó el colapso total del orden posterior a 2003. Para Estado Islámico de Irak y Siria, marcó el nacimiento de su autoproclamado califato. Esta es la historia de la batalla de Mosul, la lucha más feroz de Irak contra Estado Islámico de Irak y Siria. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Tras la captura de Mosul, Estado Islámico de Irak y Siria declaró el establecimiento de un califato el 29 de junio de 2014, nombrando a Abu Bakr al-Baghdadi como su califa. Desde el púlpito de la mezquita al-Nuri, Baghdadi proclamó un Estado Islámico global, llamando a los musulmanes de todo el mundo a jurar lealtad. El significado de este acto fue profundo. Mosul se convirtió en el corazón ideológico y administrativo del califato, sirviendo tanto como su capital en Irak como su posesión territorial más valiosa. Bajo el dominio de Estado Islámico de Irak y Siria, Mosul experimentó una transformación dramática. El grupo impuso una forma rígida de gobierno basada en su interpretación extremista de la ley islámica. La policía religiosa Diwan al-Hizbah de Estado Islámico de Irak y Siria hacía cumplir estrictos códigos sociales. A los hombres se les exigía dejarse la barba y asistir a las oraciones, mientras que a las mujeres se les obligaba a usar el niqab completo. Y los castigos públicos, incluyendo amputaciones, crucifixiones y ejecuciones,
se llevaban a cabo en las plazas de la ciudad. Económicamente, Estado Islámico de Irak y Siria estableció un sistema autosuficiente de impuestos y explotación. Imponían zakat o impuestos religiosos a los negocios y confiscaban propiedades de no musulmanes y disidentes políticos. El saqueo de artefactos del Museo de Mosul y la destrucción de sitios del patrimonio asirio antiguo como Nimrud provocaron indignación mundial, pero también sirvió como propaganda que reforzaba el rechazo de Estado Islámico de Irak y Siria a la historia secular. La administración militar del grupo convirtió Mosul en una fortaleza. Se colocaron barricadas en las calles, se cavaron túneles bajo los vecindarios y se distribuyeron arsenales de armas por toda la ciudad. Los niños fueron adoctrinados en las escuelas de Estado Islámico de Irak y Siria y entrenados en sus llamados campamentos de los cachorros del califato. La población de la ciudad, estimada en 15 millones, se convirtió tanto en una fuerza laboral como en un escudo humano. Sin embargo, para 2015, el control de Estado Islámico de Irak y Siria comenzó a debilitarse. Estados Unidos reformó una coalición internacional bajo la Operación Determinación Inherente, brindando apoyo a las fuerzas iraquíes y kurdas con poder aéreo e inteligencia de la coalición. Los ataques aéreos apuntaron a convoyes de Estado Islámico de Irak y Siria, infraestructura petrolera y centros de mando, disminuyendo gradualmente la capacidad del grupo para ejercer su control. A medida que las fuerzas iraquíes recuperaron Tikrit, Ramadi y Faluya entre 2015 y mediados de 2016, Mosul quedó cada vez más aislada. Aunque las fronteras del califato se contrajeron, su capital permaneció desafiante, fortificada, fanática y preparada para un asedio. Para el verano de 2016, el gobierno iraquí comenzó a finalizar los planes para retomar Mosul. La campaña, con el nombre en clave Operación Vamos por Nínive, fue diseñada para ser la operación militar más grande en Irak desde la invasión de 2003. El primer ministro Haider al-Abadi enfrentó una enorme presión política para recuperar la ciudad y restablecer la autoridad del Estado. La victoria en Mosul no solo era un objetivo militar, sino una necesidad política. Sin embargo, la tarea en sí era formidable. Las estimaciones de inteligencia calculaban entre 5.000 y 7.000 combatientes de Estado Islámico de Irak y Siria en Mosul, incluyendo militantes extranjeros de Chechenia, Túnez y Europa Occidental. Ellos poseían extensos sistemas de túneles, vehículos cargados con artefactos explosivos improvisados, OPO-OFAWE-BIETS, y armamento antitanque. Cada calle, edificio y puente estaba preparado para la guerra urbana. La coalición reunida para enfrentar este desafío incluía factores diversos y a menudo en competencia. Las fuerzas de seguridad iraquíes formaron la columna vertebral del asalto, apoyadas por los servicios antiterroristas de élite o cuerpo de tropas de servicios, unidades de la Policía Federal y la Policía Local de Nínive. Los peshmerga kurdos avanzaron desde el norte y el este, cortando las líneas de suministro hacia Siria y hacia el oeste. Las Fuerzas de Movilización Popular, o Fuerzas de Movilización Popular, un grupo de milicias, en su mayoría chiitas respaldadas por Irán, aseguraron las zonas rurales y buscaron evitar que Estado Islámico de Irak y Siria recibiera refuerzos o escapara hacia Siria. Estados Unidos y sus socios de la coalición desempeñaron un papel decisivo. La Fuerza de Tarea Conjunta Combinada de la Operación Inherent Resolve proporcionó apoyo aéreo, artillería y asesores integrados en las unidades iraquíes. Drones y reconocimiento satelital mapearon las defensas de la ciudad, mientras que ataques aéreos de precisión atacaron a los líderes e infraestructura de Estado Islámico de Irak y Siria. Para octubre de 2016, las fuerzas de la coalición habían realizado más de 12.000 ataques en todo Irak, debilitando las capacidades operativas de Estado Islámico de Irak y Siria. Estratégicamente, el plan requería un asalto en múltiples frentes. Las fuerzas peshmerga avanzarían hacia Mosul desde el noreste, mientras que las unidades del ejército iraquí avanzarían desde el sur. El Servicio de Contraterrorismo, Cuerpo de Tropas de Servicios,
entraría a los distritos orientales y avanzaría al centro tras romper las defensas exteriores. La campaña dependería en gran medida del cerco, aislando a los combatientes de Estado Islámico de Irak y Siria, mientras permitía que los civiles escaparan a través de corredores humanitarios. Sin embargo, hasta los mejores planes enfrentaron obstáculos. El denso entorno urbano de Mosul dificultaba el uso del poder aéreo sin poner en peligro a los civiles. El uso de escudos humanos y trampas explosivas por parte de Estado Islámico de Irak y Siria haría que el avance fuera extremadamente lento. Y además la cohesión política de la coalición era frágil. Las tensiones entre Bagdad y Erbil, entre sunitas y chiitas, y entre Irán y Estados Unidos, amenazaban con complicar tanto el mando como el control. Pero aún así, después de meses de preparación, se dio la orden de avanzar. Al amanecer del 17 de octubre de 2016, el primer ministro al-Abadi se dirigió a la nación por televisión anunciando el inicio de la ofensiva. ITA, el momento de la victoria ha llegado. Declaro el inicio de las operaciones para liberarlos, oh pueblo de Mosul. Fin de la cita. En cuestión de horas, la artillería retumbó a través de las llanuras de Nínive. Columnas de tanques iraquíes, vehículos blindados e infantería avanzaron hacia Mosul desde múltiples frentes, mientras aviones de la coalición atacaban posiciones de Estado Islámico de Irak y Siria, usando municiones de precisión. Las fuerzas kurdas Peshmerga avanzaron rápidamente por las aldeas del norte, despejando rutas hacia la ciudad y tomando el control del estratégico pueblo de Bashika. Los primeros días de la ofensiva encontraron una resistencia moderada. Los combatientes de Estado Islámico de Irak y Siria se retiraron al centro de la ciudad, evitando el enfrentamiento abierto y recurriendo en su lugar a emboscadas y ataques suicidas. A finales de octubre, las fuerzas iraquíes habían llegado a los suburbios orientales de Mosul. La batalla por la ciudad en sí había comenzado. La guerra urbana en el este de Mosul resultó ser de las más intensas del conflicto. El Servicio de Contraterrorismo, cuerpo de tropas de servicios, lideró el asalto por barrios como Gojali, Karama y Quds. Cada avance requería limpiar toda la cuadra de francotiradores, artefactos explosivos improvisados y redes de túneles. Las aeronaves de la coalición proporcionaron apoyo aéreo cercano, pero el avance se medía en metros en lugar de kilómetros. Los civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado, mientras los combatientes de Estado Islámico de Irak y Siria se posicionaban deliberadamente en casas, mezquitas y escuelas, sabiendo que las fuerzas iraquíes y de la coalición estaban limitadas por las reglas de enfrentamiento. Los corredores humanitarios establecidos por las Naciones Unidas se vieron rápidamente desbordados cuando decenas de miles de residentes intentaron huir de la ciudad. Para enero de 2017, después de 3 meses de combates incesantes, las fuerzas iraquíes habían asegurado la mitad oriental de la ciudad. Fue una victoria arduamente conseguida que demostró tanto la resiliencia de las tropas iraquíes como la determinación de Estado Islámico de Irak y Siria de luchar hasta el final. Sin embargo, la orilla occidental del río Tigris aún quedaba por delante, densamente poblada, fuertemente fortificada y lista para cobrar un precio aún más alto. La liberación del este de Mosul en enero de 2017 fue un paso decisivo, pero solo marcó la mitad de una campaña agotadora. El lado occidental de la ciudad, conocido como el oeste de Mosul, representaba un desafío aún mayor. A diferencia de los bulevares más anchos y la infraestructura más nueva del este, el oeste era un laberinto de callejones estrechos, viviendas densas y barrios históricos. Un terreno que neutralizaba la ventaja del ejército iraquí en blindaje y movilidad. Las evaluaciones de inteligencia estimaban que entre 2.500 y 3.000 combatientes de Estado Islámico de Irak y Siria seguían atrincherados en el oeste, muchos de ellos los veteranos más curtidos en batalla del grupo. Entre ellos había cientos de combatientes extranjeros que habían jurado morir en Mosul antes que rendirse. La orilla occidental también contenía la ciudad vieja,
donde monumentos como la mezquita al-Nuri y el minarete al-Habda se habían convertido en símbolos del califato. La planificación para el asalto occidental tomó varias semanas. Los comandantes iraquíes, apoyados por asesores estadounidenses y de la coalición, comenzaron la nueva ofensiva a mediados de febrero de 2017. Los ingenieros construyeron puentes temporales sobre el Tigris para facilitar el movimiento de tropas y suministros, mientras que las aeronaves de la coalición intensificaron los ataques aéreos sobre las posiciones defensivas de Estado Islámico de Irak y Siria. El 19 de febrero de 2017, el primer ministro Haider al-Abadi anunció formalmente el inicio de la batalla por el oeste de Mosul. La operación comenzó con un avance coordinado desde el sur y el oeste, encabezado por la Policía Federal y una respuesta rápida a Vision. En pocos días, capturaron el aeropuerto de Mosul, una victoria estratégica que proporcionó una base para futuros asaltos. Cerca de ahí, la extensa base militar de Gazlani también fue asegurada después de intensos combates. Sin embargo, el avance fue recibido de inmediato con una feroz resistencia. Estado Islámico de Irak y Siria empleó un sistema sofisticado de defensas. Las calles estaban bloqueadas con vehículos incendiados y escombros. Los túneles permitían que los combatientes aparecieran inesperadamente detrás de las tropas que avanzaban. Francotiradores y atacantes suicidas atacaban cualquier movimiento. A medida que las fuerzas iraquíes avanzaban más, los combates se volvían más caóticos y destructivos. La ofensiva occidental pronto se volvió sinónimo de desgaste. Cada cuadra tenía que ser despejada individualmente. Los soldados avanzaban sin blindaje pesado, confiando en tácticas de infantería y reconocimiento con drones. El apoyo aéreo de la coalición era indispensable, pero estaba limitado por la proximidad de civiles. La orilla occidental de Mosul seguía siendo hogar de casi 500,000 de personas, la mayoría de las cuales estaban atrapadas en sus casas, demasiado asustadas para huir o incapaces de cruzar las líneas del frente. La batalla por el oeste de Mosul rápidamente se convirtió en una de las situaciones de combate urbano más intensas desde la Segunda Guerra Mundial. El servicio antiterrorista iraquí tomó la delantera una vez más, avanzando por distritos como Al-Mamun, Al-Tahrirán y Al-Jadida, y cada avance era recibido con emboscadas, fuego de francotiradores y ataques suicidas. Estado Islámico de Irak y Siria desplegó oleadas de vehículos cargados con explosivos improvisados, muchos de los cuales estaban disfrazados como autos civiles o ambulancias. La complejidad del campo de batalla se agravó aún más por la presencia de la población civil. Estado Islámico de Irak y Siria utilizó deliberadamente a los civiles como escudos humanos, obligando a las familias a quedarse en casas cerca de las líneas del frente para disuadir los ataques aéreos. A muchos residentes se les impidió huir, y aquellos que intentaron escapar se enfrentaron al riesgo de ser ejecutados. Las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias advirtieron que el oeste de Mosul corría el riesgo de convertirse en un cementerio para civiles. Para marzo de 2017, la batalla había entrado en su fase más sangrienta. Los ataques aéreos aumentaron mientras la coalición intentaba romper la resistencia de Estado Islámico de Irak y Siria. La selección de objetivos precisos resultó ser un desafío en el denso entorno urbano, lo que llevó a varios incidentes catastróficos que resaltaron el trágico costo humano. El 17 de marzo de 2017, un ataque aéreo en el distrito de Al-Jadida provocó una explosión masiva, que según informes detonó municiones de Estado Islámico de Irak y Siria ocultas en un edificio cercano. Más de 200 civiles murieron, lo que marcó uno de los incidentes individuales más mortales de la guerra. Pero a pesar del creciente número de víctimas, las fuerzas iraquíes continuaron su avance. La Policía Federal controló el complejo gubernamental y el área alrededor de la Gran Mezquita, mientras el Servicio de Contraterrorismo, cuerpo de tropas de servicios, avanzó al norte hacia la Ciudad Vieja. A finales de abril, el territorio de Estado Islámico de Irak y Siria se había reducido a un pequeño bolsillo a lo largo del río Tigris. El costo humanitario fue simplemente abrumador. Cientos de miles de residentes habían huido de la ciudad.
muchos buscando refugio en campamentos fuera de Mosul o en la región del Kurdistán. Las agencias de ayuda luchaban por hacer frente al flujo de personas desplazadas. Quienes fueron desplazados describieron condiciones desgarradoras, incluyendo hambre, bombardeos constantes y el terror psicológico de vivir bajo el régimen del Estado Islámico de Irak y Siria. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, estimó que más de 70.000 civiles fueron desplazados solo durante la ofensiva occidental. Para quienes aún estaban atrapados dentro de la ciudad, la vida se convirtió en una lucha diaria por sobrevivir. La comida era escasa, el agua potable no existía, y la atención médica simplemente no estaba disponible. Los testigos relataron después cómo Estado Islámico de Irak y Siria ejecutaba a cualquiera que sospecharan de colaborar con las fuerzas iraquíes. Los cuerpos yacían sin ser recogidos en las calles mientras la lucha continuaba sobre ellos. Para mayo de 2017, el último bastión de Estado Islámico de Irak y Siria se redujo a la ciudad vieja de Mosul, una red de callejones antiguos, mezquitas y mercados. Ubicada en la ribera occidental del río Tigris, la ciudad vieja, significativa por su importancia histórica y simbólica, se convirtió en el sitio de la última resistencia de Estado Islámico de Irak y Siria en Irak. El liderazgo del grupo ordenó a sus combatientes defender la zona. Cita, hasta el último aliento. El asalto a la ciudad vieja comenzó a finales de mayo, encabezado por el Servicio Antiterrorista y apoyado por unidades de la Policía Federal. El terreno presentaba desafíos únicos para la guerra mecanizada. Las calles eran demasiado estrechas para los vehículos blindados, lo que obligaba a los soldados a avanzar a pie. Francotiradores disparaban desde las ventanas superiores mientras los combatientes de Estado Islámico de Irak y Siria lanzaban granadas desde túneles ocultos. La comunicación y la coordinación se veían gravemente obstaculizadas por el entorno laberíntico. El costo humano creció drásticamente. Muchos civiles atrapados en los sótanos se encontraron en medio del fuego cruzado. Los ataques aéreos destinados a golpear posiciones de Estado Islámico de Irak y Siria destruyeron inadvertidamente edificios residenciales. Las reglas de enfrentamiento de la coalición se revisaron repetidamente para reducir los daños colaterales. Pero la densidad de la zona de combate dejaba muy poco margen para el error. Para mediados de junio, las fuerzas iraquíes se estaban acercando al corazón simbólico del califato, la mezquita al-Nuri. Fue aquí, 3 años antes, donde Abu Bakr al-Baghdadi había declarado el califato. En un acto final de desafío, Estado Islámico de Irak y Siria detonó explosivos dentro de la mezquita el 21 de junio de 2017, destruyendo tanto el edificio histórico como su icónico minarete inclinado. Los comandantes iraquíes describieron la demolición como, cito, la declaración de derrota del grupo. Fin de la cita. La lucha continuó en las calles circundantes durante semanas, cada día trayendo avances incrementales a un costo inmenso. Las Naciones Unidas informaron más tarde que solo en el último mes de la batalla, más de 10.000 civiles fueron asesinados o heridos. La destrucción de la ciudad vieja fue casi total. Las imágenes aéreas mostraban barrios enteros reducidos a escombros. El 9 de junio de 2017, después de 9 meses de combates implacables, el primer ministro Haider al-Abadi llegó a Mosul y declaró la victoria. Al día siguiente, anunció la liberación total de la ciudad, proclamando, cito, el fin y el fracaso del falso Estado Islámico de Irak y Siria. Fin de la cita. Este anuncio marca el colapso del control territorial de Estado Islámico de Irak y Siria en Irak. Lo que quedaba del liderazgo del grupo había huido a los desiertos de Anbar o cruzado a Siria. Sin embargo, la batalla dejó Mosul devastada. El costo de la victoria se midió no solo en vidas humanas, sino también en la destrucción casi total de una de las ciudades más antiguas de Irak. Las estimaciones del número total de muertes varían ampliamente.
Las Naciones Unidas reportan más de 8.000 muertes de civiles, mientras que funcionarios locales estiman que el número supera los 20.000. Las bajas militares también fueron significativas, ya que el servicio antiterrorista de Irak, que lideró las operaciones más peligrosas, perdió casi el 40% de su personal. Los daños materiales también fueron igualmente graves. Las evaluaciones satelitales realizadas por Organización de las Naciones Unidas, Hábitat a finales de 2017, revelan que aproximadamente 40.000 edificios fueron destruidos o dañados, especialmente en el oeste de Mosul. Los puentes sobre el río Tigris fueron demolidos, la red eléctrica fue devastada y los sistemas de agua quedaron contaminados. Los hospitales, las escuelas y los mercados quedaron en ruinas. Las consecuencias humanitarias fueron, sin duda, abrumadoras. Casi 1 millón de personas fueron desplazadas durante la campaña, muchas de las cuales no tenían hogares a los que regresar. Los campos de refugiados alrededor de Mosul y Erbil se convirtieron en asentamientos semipermanentes. Las enfermedades se propagaron rápidamente en condiciones de hacinamiento, y los recursos para la reconstrucción eran escasos. Meses después de la batalla, aún recuperaban cuerpos entre los escombros. El hedor de la descomposición llenaba el aire en partes de la ciudad vieja. Las operaciones de desminado comenzaron casi de inmediato, ya que miles de artefactos sin explotar y trampas explosivas representaban amenazas letales para los residentes que regresaban. Las agencias de reconstrucción describieron a Mosul como, cito, uno de los entornos urbanos más contaminados del planeta. Fin de la cita. La liberación no trajo estabilidad inmediata a Mosul. En los meses posteriores a la declaración de la victoria, la ciudad enfrentó el enorme desafío de reconstruirse en medio de la fragmentación política y la presión económica. El gobierno central en Bagdad tuvo dificultades para coordinar los esfuerzos de recuperación entre las entidades locales en competencia, incluidos los grupos tribales, las autoridades kurdas y las milicias chiitas. Para abordar estos desafíos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lanzó el Fondo de Financiamiento para la Estabilización, una iniciativa destinada a restaurar servicios esenciales como electricidad, agua y atención médica. Y para 2020, el programa había apoyado la rehabilitación de miles de viviendas, más de 60 escuelas y varios hospitales. Sin embargo, se proyectaba que la reconstrucción total tomaría décadas. La reconciliación también resultó ser un desafío significativo. Muchos residentes acusan a las fuerzas de seguridad y milicias que regresan de tener prejuicios sectarios y de cometer abusos durante la campaña. Los ex colaboradores de Estado Islámico de Irak y Siria, o aquellos simplemente sospechosos de simpatizar con el grupo, a menudo eran detenidos u ostracizados. El diverso tejido social de Mosul, que alguna vez fue hogar de árabes, kurdos, turcomanos y cristianos, había sido gravemente dañado. Donantes internacionales prometieron miles de millones en ayuda en conferencias en Kuwait y otros lugares. No obstante, la burocracia y la corrupción han frenado el progreso. Para 2019, gran parte del oeste de Mosul seguía en ruinas, con miles de familias aún viviendo en refugios temporales y con oportunidades de empleo limitadas. Pero a pesar de estos desafíos, han comenzado a surgir lentamente señales de recuperación. La Universidad de Mosul ha reabierto, ofreciendo clases en edificios parcialmente restaurados. La reconstrucción de la mezquita Al-Nuri comenzó bajo la iniciativa Revive el Espíritu de Mosul, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, financiada por los Emiratos Árabes Unidos. Grupos de la sociedad civil, artistas y voluntarios iniciaron proyectos para restaurar la identidad cultural de la ciudad y sanar las heridas psicológicas. Sin embargo, la seguridad ha permanecido frágil. Aunque Estado Islámico de Irak y Siria había perdido su base territorial, los remanentes del grupo persistieron en zonas rurales, realizando ataques esporádicos. La batalla por Mosul había destruido el califato, pero no había erradicado las condiciones subyacentes que le dieron origen. La división sectaria,
la disparidad económica y, en última instancia, un gobierno débil. Años después de su liberación, Mosul sigue siendo un paisaje marcado por la memoria y la pérdida. Las cicatrices de la batalla son evidentes no solo en su infraestructura destruida, sino también en la psique colectiva de su gente. Los sobrevivientes relatan historias de resistencia, traición y sufrimiento inimaginable. Demográficamente, la ciudad ha cambiado significativamente. Muchas comunidades minoritarias, incluyendo cristianos y yazidíes, no han regresado, alterando el carácter diverso que alguna vez tuvo Mosul. La recuperación económica también ha sido desigual y el desempleo sigue siendo alto. Pero, sin embargo, las iniciativas locales han comenzado a reconstruir la vida cívica. Grupos de jóvenes organizan festivales culturales, artistas pintan murales sobre las ruinas y exsoldados participan en programas de reconciliación. Mientras la atención internacional ha disminuido, Mosul perdura como un símbolo tanto de tragedia como de resiliencia. Para Irak, la liberación de la ciudad reafirmó la soberanía nacional. Para la coalición global, marcó la culminación de una campaña costosa pero necesaria. Para los historiadores y estrategas, sirve como un caso de estudio en la guerra moderna, donde la política, la religión, la tecnología y el sufrimiento humano convergen. La batalla de Mosul redefinió la identidad moderna de Irak. Fue la lucha más feroz en la historia reciente del país, librada no solo por el territorio, sino por el futuro del Estado iraquí. Tras la batalla, Mosul queda como un recordatorio de que la victoria en la guerra es solo el comienzo de la paz, y que la verdadera lucha está en la reconstrucción de las ciudades, las naciones y la confianza entre su gente. Las bajas reflejan la intensidad del conflicto, con aproximadamente 1.200 miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes muertos y más de 8.000 heridos, mientras que las estimaciones de combatientes de Estado Islámico de Irak y Siria muertos varían entre 6.000 y 9.000. Las pérdidas civiles fueron significativamente mayores de lo que se informó inicialmente, en gran parte debido a la naturaleza brutal de los combates. La batalla de Mosul ocupa un lugar central en la historia de la guerra moderna. Militarmente, representó una de las operaciones urbanas más grandes y complejas desde la Segunda Guerra Mundial, involucrando a un estimado de 10.000 efectivos aliados y durando alrededor de 9 meses. La campaña combinó tácticas convencionales, contrainsurgencia y contraterrorismo dentro de un solo teatro de operaciones. Los analistas han identificado varias lecciones clave. La primera se refiere a la naturaleza de la guerra urbana moderna. La campaña de Mosul demostró que la victoria en terrenos urbanos densos requiere cohesión de pequeñas unidades, inteligencia en tiempo real y una estrecha coordinación entre los recursos aéreos y terrestres. La experiencia del servicio antiterrorista iraquí destacó la importancia de la capacitación especializada para el combate urbano. En segundo lugar, la batalla reveló las limitaciones del poder aéreo de precisión en entornos poblados. A pesar de los avances tecnológicos, minimizar las bajas civiles resultó extraordinariamente difícil. El costo humanitario de la campaña reavivó los debates sobre la proporcionalidad y la ética en la guerra contemporánea. En tercer lugar, Mosul ilustró la interacción entre la victoria militar y la estabilidad política. La liberación del territorio no produjo automáticamente gobernanza ni reconciliación. La fase posterior a la batalla requirió tanta atención estratégica como el propio combate, una lección que sigue informando la doctrina para la contrainsurgencia. Históricamente, Mosul ha marcado el final simbólico y práctico del califato de Estado Islámico de Irak y Siria. A los pocos meses de su caída, Raqqa en Siria también colapsó, reduciendo a Estado Islámico de Irak y Siria a una insurgencia dispersa. Sin embargo, la influencia ideológica del grupo persistió, inspirando a afiliados desde el Sahel hasta el sudeste asiático. La lucha por Mosul
representa así tanto una victoria sobre una amenaza territorial como una advertencia sobre el poder duradero de la ideología extremista. Ocho años después de su liberación, Mosul está tanto reconstruida como marcada por su pasado. Los mercados han reabierto, los sonidos de la reconstrucción llenan el aire y los niños asisten nuevamente a la escuela entre los restos de sus vecindarios. La ciudad muestra señales de vida renovada, aunque aún queda mucho trabajo por hacer. Se están realizando esfuerzos para reconstruir su histórico casco antiguo, con organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, enfocándose en el patrimonio cultural, la educación y el fortalecimiento del espíritu comunitario. Las iniciativas de reconstrucción incluyen la restauración de sitios religiosos importantes, como el minarete Al-Habda en la gran mezquita de Al-Nuri y varias otras iglesias. Sin embargo, la memoria de la batalla perdura como una advertencia sobre el gobierno, la ideología y la resiliencia. Estratégicamente, la campaña marcó una derrota militar definitiva para las ambiciones territoriales de Estado Islámico de Irak y Siria. Políticamente, reveló la fragilidad de los estados que emergen de una intervención prolongada y conflictos civiles. Sociológicamente, destacó la notable capacidad de los ciudadanos comunes para sobrevivir, adaptarse y reconstruir. Para los historiadores, la batalla de Mosul será recordada junto a la de Stalingrado, Hugh y Grozny en el estudio de la guerra urbana, eventos en los que la ciudad misma se convirtió tanto en un premio como en un participante. Para Irak, representa la lucha más feroz de una generación, peleada no solo por la tierra, sino por la recuperación de la identidad nacional del caos. Cuando el minarete de la mezquita Al-Nuri se eleve de nuevo sobre la orilla occidental del Tigris, simbolizará algo más que solo la reconstrucción. Representará la resiliencia de un pueblo que soportó el colapso de la civilización y se negó a desaparecer bajo sus ruinas. La batalla de Mosul cerró uno de los capítulos más oscuros en la historia moderna de Irak, pero también abrió otro: el largo y difícil esfuerzo de reconstruir un Estado pluralista, estable y autosuficiente.